Hola, debido a que en el programa anterior tuvimos algunos detalles para respetar el programa y el formato que habíamos establecido y para mantenernos dentro del marco de 1 hora y media, y debido a la importancia de este tema capital de Mateo 24, según vimos en el encuentro anterior, quisimos hacer un segundo encuentro explicativo de los versículos que no pudimos abarcar, por lo menos del capítulo 24 de Mateo, en comparación, como hemos dicho, con Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Es por esto que su servidor se dispone en estos momentos a dar cumplimiento a este compromiso que habíamos pautado con ustedes en las redes sociales y hacer una segunda parte de este, que es una continuación más bien del primero. Así que si todavía no has visto el primer video, significa que aún estás a tiempo. Ya el video habrá quedado grabado en las redes sociales, por lo que puedes verlo primero ese video y luego continúa con esta segunda parte de continuación de señales del tiempo del fin de Mateo 24. Así que te pido que tengamos una palabra de oración para dar inicio formal a esta segunda parte. Eterno Dios y Rey, te pido que me ilumines al igual que en la primera parte de este sermón, para que podamos ayudar a los hermanos en este vital importante tema a poder guiarse a través de los parámetros que tu Espíritu ha puesto en nuestras mentes y corazones y el conocimiento que tú nos has entregado en este momento, pues compartimos con nuestros hermanos. Llena su lámpara porque yo no puedo. Tú eres el único que vende aceite. Yo no lo hago, Señor. Y como declara Santiago 1:5, dale abundantemente conocimiento a todo aquel que ha pedido conocer de este tema. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla para que puedan ir viendo conmigo algunos textos que les voy a ir poniendo. Y este compartir lo hago en el entendido de que todos y todas podamos beneficiarnos de manera directa. Voy a comenzar en este momento con una especie de resumen de lo que fuera nuestro sermón anterior. El resumen de lo dicho anteriormente es que vimos algunas citas, varias, múltiples citas, acerca de la destrucción de Jerusalén y cómo esto es un símbolo o un antitipo del tipo. En otras palabras, es un símbolo de la realidad que vamos a vivir en el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Así que recomendamos algunos libros, específicamente de Ellen White, en quien consideramos reposó de manera especial el don del espíritu de profecía. Y estos libros, por capítulos de interés, son El deseado de todas las gentes, que es una de las biografías más completas de Jesús, el capítulo 69, titulado En el Monte de las Olivas, ya que este capítulo está basado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, del 5 al 38. Este capítulo es importante porque, así como el primer templo, habíamos visto, antes de que sea destruido el primer templo, la gloria de Dios se retiró del templo y se posó sobre un monte. Asimismo, Jesús, antes de la segunda destrucción del templo de Jerusalén, él mismo, que era la gloria visible, como Juan diría, Dios encarnado. Y aquí dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1. Y en el verso 14 dice Juan, que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que la chequina se hizo carne y habitó entre nosotros. Y bueno, antes de retirarse de Jerusalén totalmente, se sentó en el monte y dio este discurso de Mateo 24. Con eso se da un doble paralelismo y se liga todo, de manera que, pues, de manera directa, estamos viendo aquí cómo lo anteriormente dicho se cumple de manera perfecta en el tipo, el antitipo. Y para nosotros, ese movimiento de Jesús y esa profecía predicha en Mateo 24, que se fue dada a los discípulos de manera exclusiva, es una enseñanza directa para nosotros también discípulos en el 2020. El capítulo 1 de Conflicto de los Siglos, el destino del mundo predicho, habla, entre otros capítulos, sobre este particular también. Vimos una breve historia de estos dos templos de Jerusalén. El primero, llamado el Templo de Salomón,
y el segundo llamado el Templo de Herodes. Y vimos el por qué, porque Herodes lo hermoseó con piedras preciosas de mármol traídas desde Roma, la capital, y así de palacios, edificios magníficos de Jerusalén, donde la gloria encarnada, Cristo, descendió y habitó entre los hombres. Hablamos un poco de el método historicista gramatical que solamente es usado por los adventistas del séptimo día. Nosotros no creemos en que todo se cumplió en el pasado, preterismo, o que todo se cumplirá en el futuro, futurismo. Creemos en que a través de la historia Dios ha ido hablando y a partir de nuestro razonamiento con la Biblia podemos entender directamente cómo Dios nos habla a ti y a mí hoy, a partir de las cosas que han sucedido en la historia, pero a partir también del contexto de las historias y parábolas que el Señor contó. Comenzamos analizando en el anterior tema acerca de Mateo 24, versículos 1 al 5, así como Marcos 13, vimos del versículo 1 al versículo 8, y a Lucas lo dejamos a la altura de 2 versículos, el versículo 5 y 6 de Lucas. Finalmente, vimos 6 lecciones a partir de todo esto que fuimos ligando entre una cosa y la otra, de lo que pudimos aprender y analizar, y nos quedamos hablando de una tercera, de una séptima lección. Para ella, yo quiero volver ahí brevemente, porque a partir de ahí se desprenden varias lecciones que podemos sacar de los versículos 6 al 8 de Mateo 24, Lucas 21, 9 y Marcos 3. Leemos la palabra de Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y cuando oigáis de guerras, sediciones, no os alarméis, dice Lucas, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores es esto. La lección número 7 que queremos aprender a partir de esto es que no podemos alarmarnos ni turbarnos cuando oigamos hablar de guerras o de rumores de guerra, porque el fin no será por una de ellas. O sea, la tierra no va a concluir por una tercera guerra mundial como algunos creen. Llámese esta biológica, tecnológica, atómica, física nuclear, no importa, llámela usted, you name it, como dicen los americanos, no importa cómo usted la llame, el mundo no va a acabar por una guerra o por un rumor de guerra. Ni siquiera vendrá inmediatamente después, como hemos visto en los versículos anteriores. Por ejemplo, el COVID-19, que fue un experimento de un instituto científico y al mismo tiempo laboratorio militar en Wuhan, donde comenzó esta crisis, o Wuhan, algunos le llaman, lo que se llamó en algunos periódicos como la guerra biológica. Por ejemplo, tienen en sus pantallas el perfil de noticias de un equipo de investigación que llevó a cabo una investigación de parte de Estados Unidos en el laboratorio de Wuhan, acusando a Estados Unidos, acusando a los chinos, a Wuhan específicamente, por iniciar esta guerra biológica con lo que llamaban el coronavirus. Ahí le dejo en pantalla lo que es este link de enlace, y también al mismo tiempo recuerden que se estaba dando todo esto de lo que era la guerra por el control de la tecnología 5G. 5G. Así que el 5G fue un inicio de también otro tipo de guerra, lo que se llama una guerra fría. Le llamaban algunos periódicos la nueva guerra fría del 5G. Así que esto no va a terminar el mundo.
La batalla desatada por Estados Unidos por el control de la quinta generación del móvil provoca conflictos geopolíticos que deja indefensas a las empresas y a los gobiernos europeos. Era el titular de algunos periódicos. Abajo le coloco algunos links de esto. El otro ejemplo, la muerte del general Qasem Soleimani, que era el jefe de las fuerzas Quds de Irán en Bagdad. Eso fue el 3 de enero del 2020, causó un pánico mundial porque uno de los líderes al mando de este ejército dijo que se iban a vengar de manera tácita. Y bueno, había todo un pánico mundial en el cual algunos expertos anunciaban inclusive una guerra del yihad santa para los árabes en contra de Estados Unidos y de los países aliados. Bueno, algunos creen que el COVID-19 fue una respuesta de alguna manera a eso, etcétera. Hay muchos ataques que se han dado terroristas recientemente. Bueno, en sentido general, esto no va a ser el fin del mundo, porque Jesús así lo había dicho de manera puntual. Les dejo debajo el link de la noticia de BBC de Mundo, que es una noticia de las más prestigiosas. Y el link 50, 98, 95, 53 habla específicamente de esta noticia que hemos hecho referencia. Así que estamos tomando todo para actualizarlo. Que las palabras que Jesús dijo, aunque se cumplieron allá en Jerusalén, también están teniendo un cumplimiento exacto ahora, hoy en día. Estas guerras y rumores de guerra no cesan. Por ejemplo, la lección 8 que podemos aprender va muy ligada también a este levantamiento de nación contra nación y reino contra reino, que es la lección número 8, cómo se van a levantar una contra la otra. Y yo le voy a dar un ejemplo técnico de esto. En el 2020 quise tomar la fecha del año actual para poder ser más específico en este ejemplo. Las guerras activas que tenemos, los conflictos bélicos vigentes que van a desatarse en guerra o que ya están en forma de guerra, pasiva o activa, son las guerras de Siria y Yemen, muy famosas guerras noticiadas, publicitadas en las noticias, el conflicto en Oriente Próximo o Oriente Medio, agravado por la tensión entre Estados Unidos e Irán, producto de la muerte del general Soleimani que antes mencioné, las complejas y múltiples luchas en el Salén, en Mali, Niger o la República Centroafricana y la guerra olvidada de Sudán del Sur, así como la guerra de Irak, que todavía queda un remanente, y Afganistán. Como hemos visto, y abajo dejo el link, donde pueden tener de manera puntual, up to date, una actualización profética de esta profecía de los conflictos bélicos vigentes. Sin embargo, ninguno de ellos será el fin del mundo, como predicen algunos cristianos de otra denominación que dicen que en el Medio Oriente se va a levantar el anticristo. También lo dice un profeta falso llamado Nostradamus. Es falso porque no se basa en la palabra de Dios para dar sus predicciones, sino en adivinación por olla, un caldero, una bola de cristal, etcétera. Métodos que la palabra de Dios no aprueba. Inclusive nos llama a no consultar los agoreros, los hechiceros, y que los que practiquen este tipo de magia, no importa que sea leer las cartas o la baraja, leer la taza, leer la palma de la mano, el iris del ojo, entre múltiples formas que tiene este espiritismo moderno, los que practiquen tales cosas, dice la palabra de Dios que actualmente no heredará el reino de los cielos. Así que importante esta aclaración que hacemos. La lección número 9 es cuando vemos estos grandes terremotos en diferentes, en muchos lugares, tomando las diferentes formas en las que aparece en Mateo, Marcos y Lucas, y podemos ver varias páginas especializadas en el tiempo presente. Ahí le estoy dejando dos. Una de ellas es el terremoto tutiempo.net, terremotostutiempo.net, y la otra es una actualización de Wikipedia, donde podrán ver los terremotos de mayor magnitud activos o que han pasado en la historia. Como adventista del séptimo día, contamos como dato histórico, el primer terremoto puntual a tomar en cuenta es el del 1 de noviembre de 1755, el gran terremoto de Lisboa. Entonces, nuestros inicios como iglesia con el movimiento milerita, antes de que fuéramos inclusive adventistas,
que posteriormente daría paso al adventista del séptimo día. A ver cómo le explico. Guillermo Miller surge con un movimiento de hermanos, un grupo de hermanos. Estos hermanos comienzan a predicar acerca de las señales del tiempo del fin. Este movimiento se transforma ya para el año de 1843-44 en el movimiento adventista, esperando el segundo e inminente regreso de Cristo a la tierra. Y posterior a esta fecha, comenzó a organizarse la iglesia desde el 46, 1846, y termina como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nombre que el cielo nos regala para marcar lo que es nuestra fe. Adventista porque esperamos el segundo regreso de Cristo. Del séptimo día porque creemos que el sábado es la señal de obediencia visible entre el pueblo de Dios real de la tierra y el pueblo y el verdadero Dios en el cielo. Éxodo lo dice así, también lo dice así Ezequiel 20, 12 y 20, 20, y también lo dice así el libro de Hebreos capítulo 4, que queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Dicho esto, entonces, este terremoto de 1755, cualquier adventista del séptimo día que le esté dando una lección de la fe de Jesús acerca de las señales del tiempo del fin, le va a decir la fecha de este terremoto, porque para nosotros es importante como inicio de estas profecías mileritas, luego adventistas, que pasaron a ser parte de la herencia de lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El 26 de diciembre, ya entrando un poco a la modernidad, del 2004, voy a comenzar de ahí para acá, lo más reciente es impactante por magnitud. A propósito, el terremoto de Lisboa fue de 8,7 en la escala de Richter. Eso se mide con MW. Cuando ustedes vean MW, es la escala para medir el impacto del terremoto. Y la escala fue 8,7. Hasta ese momento no había los tipos de escala que tenemos hoy, pero por la tecnología actual y por las características podemos saber que fue de esa magnitud. Las muertes fueron de 100,000 personas. El 26 de diciembre del 2004 hubo un terremoto en el Océano Índico, en Indonesia, que produjo el gran tsunami que recordamos, por ejemplo, hay una película que versa sobre este tema de este tsunami y una familia envuelta en esta situación, basado en algunos hechos reales. Entonces, frente al norte de la isla de Sumatra, las muertes fueron de más de 230,270 personas. Hasta ahí pararon de contar por la magnitud de este terremoto maremoto. También ya yéndonos al Caribe, en la isla La Española, que comparte República Dominicana y Haití, del lado de la isla que es Haití, el país Haití. Entonces Haití en el 2010 sufrió también un impacto de un terremoto de magnitud 7. A propósito, el de Indonesia fue de 9,1 a 9,3. Redefinió la escala de Richter, porque hasta ahí no había un terremoto de esa magnitud que hubiera sucedido en el mundo. Luego, el de Haití fue de 7 en magnitud de escala Richter, pero a pesar de todo esto, de que fue de 7 MW, este terremoto causó hasta donde contaron más de 200,000 personas muertas. En un país de apenas 10 millones de habitantes aproximadamente, esto fue desastroso, tan desastroso que el mundo entero tuvo que unirse a ayudar a este país a sobrepasar esta crisis. El 27 de febrero del 2010, también a las 3:34, en magnitud de 8,8 de la escala Richter, un terremoto en Chile que movió hasta el eje de la Tierra, el centro de la Tierra, lo movió, y la rotación de la Tierra fue alterada en unos milisegundos, de tal manera que la NASA, pueden buscar el estudio de la NASA que confirma esto, no se los pegué aquí, pero el estudio de la NASA que confirma esto, la Tierra fue movida de su eje de gravitación y la rotación de la Tierra afectó. De alguna manera el tiempo fue acortado, hasta para de alguna manera cumplir un poco en miniatura lo que Jesús dijo de lo que tiene que ver que por causa de los escogidos el tiempo sería acortado. Aunque ese texto se refiere al tiempo profético de duración entre una cosa y la otra, que como no tenemos un parámetro de profecías de tiempo literal para el fin, no podríamos medir qué tanto el Señor nos ha cortado las cosas, pero lo seguro es que el Señor
está al control de la historia de este mundo. Y un terremoto no va a acabar el mundo, porque así lo ha prometido la palabra. El 11 de marzo del 2011, a las 2:46, en magnitud de 9,0, un terremoto bien fuerte en Japón, la costa del este de Japón, en Tohoku, Honshu. Las muertes fueron de más de 15.836. Ya estamos hablando de 2011. Ahora, 2017, apenas hace 3 añitos de eso, el terremoto de Puebla, que se produjo a la 1:14, la hora local de México, fue un martes 19 de este año y tuvo una magnitud de 7,1 en la escala Richter. Hermano, estamos viendo reiterativamente cómo las palabras de Jesús se cumplen. Terremotos en diversos lugares, diferentes lugares, en muchos lugares. Entonces, estamos viendo que así como en Jerusalén se nos está advirtiendo hoy que el fin de las cosas como las conocemos pronto llegará a su fin. Tal vez tú no estés vivo para cuando llegue el fin, pero ¿y si te toca la mala suerte del destino de morir en uno de estos incidentes, sea maremoto, sea terremoto, sea en una guerra de esta o en un rumor de guerra? Te pregunto, ¿no será que para ti llegó el fin en ese momento? Por lo que mi llamado es no a esperar que venga. Por ahí dice un refrán que no rezar cuando llegue el momento. Hay que aprender a orar desde ahora, orar por misericordia, orar por justicia y orar para que la voluntad de Dios sea cumplida y que Él, independientemente de que mueras o estés vivo, quedes sellado para vida eterna, como dicen las Escrituras. La lección número 10 de estos textos que acabamos de leer se desprenden las pestilencias o pestes y hambres en diversos lugares. Las pandemias letales actualmente activas, tenemos ahí, le puse un link que es de cuáles fueron las pandemias más letales en la historia. Y vamos a hablar de algunas de ellas, porque no tengo el tiempo para verlas todas, pero ahí está el link para que puedan entrar. Le dejé 2 links, uno para pandemia y otro para hambre mundial, que hablaremos ahora. Por ejemplo, la peste negra fue una pandemia mortal. En el año 1347, en 4 años, hasta el 1351, murió entre el 30 al 50% de la población europea. Esto es mucho, mis queridos hermanos. Se tomó, dice, más de 2 siglos restaurarlo todo en Europa, después de esta pandemia de la peste negra. Luego, en el 1520, la viruela mató el 90% de los nativos americanos. Y en Europa, por ejemplo, en el siglo XIX, la viruela mataba 400,000 personas por día. ¿Entienden la magnitud de la palabra de Jesús? Pestilencias y hambres en diversos lugares, pestes. Otra peste, la gripe española del 1918. Avanzamos en gripe y esa gripe mutó en muchísimas formas como la conocemos hoy. El cólera en el 1923, inclusive hay novelas y escritos históricos de esta época del cólera, de cómo era que se vivía, peor que ahora con este COVID-19. En el 1981, la década de los 80, fue marcada funestamente por la entrada del VIH, SIDA. Luego de esto, en el 2002, ya en épocas más recientes, tenemos lo que es el SARS-CoV-1. El SARS-1, que es digamos que la madre que parió ahora este COVID-2 o SARS-CoV-2, como se le llama en los laboratorios más especializados. Entonces, luego de ahí también podemos ver en el 2009-2010 la famosa gripe porcina. Luego la gripe aviar, entre otras gripes que afectó el ganado, pero se transmitió a los humanos a través del consumo de las carnes de humanos, a través del consumo de las carnes de estos animales. Bien decía Ellen White, profeta de Dios, con don profético, de que en los tiempos últimos sería peligroso consumir carne de animales. Y si todavía lo hacemos, tratemos de hacerlo dentro del parámetro de Levítico 11, por las 3 reglas base que aparecen allí en este capítulo. Hay un sermón que tenemos en la red que subiremos posteriormente que habla de este tema. Estuvimos predicando esto en la iglesia de los Trinitarios y está el link
que un hermano tal vez pueda ayudarnos a subir el link que nos habla de esto, nos habla de, yo le titulé ese sermón, comer o beber, me santifica o me corrompe. Comer o beber me santifica o me corrompe. Y a propósito, también les invito a ver el video Cómo comen los corruptos del doctor Jorge Pamplona, doctor adventista reconocido por múltiples libros como El poder medicinal de los alimentos, El poder medicinal de los jugos, entre otros grandes libros de la salud adventista que promueven nuestros colportores. Así que si ves un colportor cerca, pregúntale por estos libros del doctor Jorge Pamplona y también ve el video en internet de cómo comen los corruptos. El MERS no fue una enfermedad, una pandemia tan conocida, pero muy mortal en el 2012. Luego entró el ébola, un poco más conocida, en el 2014 al 2016. Y actualmente en el 2020 estamos viviendo todavía las secuelas de lo que es el COVID-19 o el SARS-CoV-2. Así que, producto de todo esto, la ONU advirtió que el mundo está al borde de una pandemia alimentaria. Ahora, otro tipo de peste, pero no de tipo de salud, sino de tipo de comer. Hay gente que creen que el principal caos no fue en sí mismo la pandemia del COVID-19, sino la secuela de lo que causó. Y entre ellas, la ONU advierte de este borde de pandemia alimentaria. Ahí les dejo el link para que ustedes puedan observar el link debajo de esta pantalla que estamos compartiendo. Es un consejo que el Señor nos ha venido dando a través de los escritos de Ellen White y que mañana veremos de manera más perfecta con el sermón de Juan Zurroca. Si viste este video después de que Juan Zurroca predicara, pues te recomiendo que lo veas en línea en nuestra página de YouTube del Ministerio Internacional de Actualización Profética, MIDAP Actualización Profética en YouTube, o en nuestras redes de Facebook, MIDAP Actualización Profética, o en nuestro Zoom cuando demos uno de estos encuentros. Más adelante se estará poniendo nuestros contactos tanto de WhatsApp para que pueda comunicarte con nosotros, Facebook, YouTube y todas las redes. En fin, la sierva de Dios nos ha aconsejado a salir de las ciudades. Muchos no hemos entendido. Una de las razones es para poder cultivar nuestras propias provisiones. A veces no entendemos a Dios en la manera de hablar y a veces estamos discutiendo si es para cuando venga la ley dominical o no. No, mis hermanos, no se trata de ley dominical, se trata de subsistencia, de sobrevivir. Dios había advertido que vendría una crisis alimentaria en la tierra y esta crisis ha llegado y se va a agravar hasta el tiempo del fin, por lo que sería bueno que cada hermano adventista del séptimo día motivara a su familia a adquirir un pedazo de tierra en lo cual pudiese tener lo que tiene que ver con cultivos de sus provisiones para poder tener estas provisiones ya realizadas. Entonces, ahí les dejo el link de esta noticia de la ONU. Mis hermanos, importante, lo número 11, la lección 11, es que habrá terror también en la tierra, alborotos y señales en el cielo. El terrorismo es el uso sistemático del terror. Y Jesús había pronosticado que habría terrorismo. Yo le quiero recomendar un libro del autor Bill Hughes. Se escribe Bill Hughes en inglés, donde relata de manera perfecta lo que tiene que ver con el terrorismo para que vean que no es algo nuevo y de cómo, por ejemplo, detrás de la muerte de los presidentes en Estados Unidos, detrás de la destrucción de las recientes Torres Gemelas, detrás de el hundimiento del Titanic, de la masacre de Waco, Texas, entre otros grandes acontecimientos en el mundo, está la mano de terroristas secretos, como él le llama. Vean ahí quiénes son. No le voy a quitar el impacto del libro para que puedan descargarlo. Está disponible, creo que gratuito en internet. Pueden ubicarlo. El libro Terroristas Secretos de Bill Hughes. Un ministerio muy recomendado. Entonces, básicamente, el terrorismo no es nuevo, pero recientemente, después del ataque del 11 de septiembre de 2001, que recordaremos con la famosa Torre Gemela, eso cambió el mundo. Y antes y después de ese evento se conoce el terrorismo ya de una manera más marcada. Pero desde Grecia había un dios llamado el dios Ares, que es el dios de la guerra, que tenía dos hijos, Fobos y Demios. Fobos significa miedo, de ahí viene la palabra fobia, miedo.
y el otro hijo era Demios, donde viene la palabra demonio, que realmente significa terror a algo. Entonces, este miedo y terror Jesús había anunciado en su palabra en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13, de que iba a haber un terror colectivo. Un ejemplo más reciente, los últimos grandes ataques terroristas por ejemplo, si quieren verlo por país, por fecha, por incidente y por detalles, en Wikipedia aparecen unos anexos que le estoy colocando debajo, unos anexos de Wikipedia con los ataques terroristas del 2000 al 2009, del 2010 al 2014, 2015 al 2019 y del 2020 en adelante, para que ustedes puedan ver la cantidad de ataques terroristas. No pasa un año sin que haya por lo menos uno o dos ataques terroristas. Por lo tanto, el terror se ha vuelto material común en los últimos tiempos. Los alborotos, que son principios de dolores, decía Jesús, cuando veáis los alborotos sociales, principios de dolores, la tierra se será llena de violencia, como en los días de Sodoma y Gomorra, que quisieron por la fuerza violar a los ángeles que fueron a visitar a Lot para sacarlo de la ciudad, como en los días de Noé, que quisieron hasta romperle la puerta del arca para entrar cuando no querían entrar por voluntad propia, y cuando el ángel cerró la puerta, estaban bien violentos afuera los impíos y burlándose de Noé. Bueno, aquí en Estados Unidos pasó algo reciente con un negro africano, un negro afroamericano, es el término que estaba buscando, afroamericano llamado George Floyd. Él fue asfixiado por un militar que colocó su pie sobre su cabeza, y eso ha producido un derroche de violencia y de alboroto a nivel colectivo del país. Por ejemplo, hasta la Casa Blanca se filtró una noticia que la Casa Blanca fue afectada a su seguridad, y el mismo presidente Donald Trump fue obligado a refugiarse en un búnker para proteger su vida y su integridad física. Así que esto pueden confirmarlo en las noticias, son noticias recientes, van a poder encontrarlo. Y bueno, después el presidente salió afuera con una Biblia, como diciendo que él estaba seguro, pero despojaron una iglesia para que él fuera a darle gracias a Dios, y tenía la Biblia en la mano leyendo el presidente, tal vez un poco asustado o aterrorizado por este alboroto. Él decía que no tenía miedo y estaba mandando un mensaje de que no tenía miedo a la violencia, pero se cuestiona algunas declaraciones también que dio, la cual no compartimos, por supuesto, porque de alguna manera eh, invitan, dicen algunos, al odio racial, etcétera. No compartimos esta parte. Lo que queremos es señalar que el alboroto, que era principio de dolores, que hablaba la palabra, cómo la tierra se va a llenar de violencia, cada vez será más frecuente. Una razón más para ver el sermón de Juan Zuccarello, salir o huir de las ciudades. Es ahí la cuestión. Yo les invito a ver esto porque dice Ellen White que entre las razones para salir de las ciudades sería que si queremos evitar que nuestros hijos escuchen o estén en contacto directo, escuchando, viendo la violencia que se va a generar en las ciudades, tendríamos que salir de las ciudades. No por ley dominical, mis hermanos. Olvídense de ley dominical. Ella vendrá, pero no es la razón para salir. Será la razón para huir, pero no para salir. El hermano Juan Churroca le explicará de manera más detallada que yo ese sermón. Así que señales en el sol. Se están dando eclipses raros, lo que se llaman superlunas, lunas de sangre, luminosidad en las estrellas de Orión, en la constelación de Orión en el hueco, una luminosidad rara, unos sonidos raros se reportaron por unos satélites que enviaron ahí. Esa información está en la NASA disponible, y es bueno señalarle un evento en particular para dar un solo ejemplo de cómo se repiten de nuevo las señales en el sol, la luna y las estrellas, que nuestro, como Adventista del séptimo día, sabemos que tuvo un cumplimiento histórico, pero tendrá otro cumplimiento antes de que Cristo venga, y yo creo que ya estamos viendo algunos de esos cumplimientos. Por ejemplo, en el 2014 y 2015 aparecieron lo que se llaman las 4 lunas de sangre. Entre el medio de las 4 había lo que se llama un eclipse total de sol. El sol se oscureció totalmente. Así que la luna se convirtió en sangre y el sol se volvió oscuro como la noche. Entonces sucedió entre el 2014 y el 2015. No fue a nivel mundial, pero sí en muchos lugares de Estados Unidos se pudo observar esto, y también en algunos lugares de Europa y del Caribe. Por lo que yo les invito a buscar información. Les dejo un link debajo
de qué implica estas 4 lunas de sangre, cómo cada luna de sangre coincidía con una fiesta del calendario judío, de la menorá, o lo que es el candelabro, que cada brazo ellos le asignan una fiesta, y los 4 extremos, la primera y la segunda, así como la sexta y la séptima, estaban marcados por una luna de sangre, y también el del centro, vamos a decir, si son 7 brazos, el palo que sostiene los otros 6 del centro, también fue marcado por un eclipse total de sol. Y ese es el palo principal del candelabro. O sea que, hermanos, estamos viendo que de alguna manera esto tiene una implicación profética, porque tenía más de 100 años que no se daba este fenómeno. Los judíos lo tienen explicado. Hay un libro, se llama El Año Shemita. El Año Shemita, permítanme buscarle, porque es de reciente adquisición por su servidor. Este libro lo escribió un judío. El Año Shemita se llama. Lo escribe Jonathan Cahn, El misterio del Shemita, y habla de 300 años de historia de todo esto para el que esté interesado en este tema, porque es un tema fascinante lo que sucede, cómo ellos calculan el tiempo en base a 7 años, y luego 7 por 7, 49, el próximo año, el 50, es el año del jubileo bíblico real, porque hay un jubileo falsificado que anda por ahí, que se da cada 25 años, que lo practica la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, lo cual no tiene apoyo bíblico. Es un jubileo falsificado, un jubileo apóstata, que celebran cada 25 años. Y, de hecho, algunos líderes religiosos están siendo invitados a estos jubileos. Se dio un jubileo extraordinario en el 2015, tocaba realmente en el 2025, pero ya se dio recientemente. Vean este seguimiento de cómo la Iglesia Católica Apostólica Romana, dirigida por la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, que es el papado, cómo el papado ha controlado esta iglesia y está llevando al mundo a una apostasía general. Como en Estados Unidos, algunos líderes de movimientos religiosos están siguiéndole el coro en un gran ecumenismo. En la semana hay varios hermanos que van a tocar este tema, especialmente el hermano Emilio Mora hablará de los recientes avances ecuménicos y de cómo todo está listo para este movimiento falso en contra de la verdad. Así que habrán alborotos. Mateo 24, 9 y 10, Lucas 21 del 12 al 17. Voy a ir aterrizando porque ya el tiempo pautado se nos está agotando. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. 13. Esto os será ocasión para dar testimonio. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, como los jóvenes Ananías, Misael y Azarías, que están en el libro de Daniel, que ni un cabello se les quemó cuando fueron probados en una estatua que querían que se adorara, como al final va a haber una adoración de un día de reposo falso como es el domingo, que también se hablará en un tema recientemente por el director del Ministerio Hispano de la Ligeni East, el señor pastor Ramón Escalante, que nos hablará acerca del sello de Dios y la marca de la bestia, y de cómo la imagen de la bestia se estará levantando. 2 sermones interesantes que te invito a ver, que estaremos recientemente transmitiendo en esta jornada de actualización profética. Marcos 13, del 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernantes y reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo porque pensáis, sino lo que fueros dado en aquella hora, esto hablar, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará muerte al hermano,
y el padre entregará al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y os matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo 13, la lección 13 que queremos señalar es que algunos recibiréis tribulación, muerte, aborrecimiento. Llegaremos a ser, como dicen los escritos del don profético, la secta aborrecible por todos, el mundo entero. Varias veces recalca esto los pasajes que antes citamos. Seremos para algunos causa de tropiezo. Algunos nos van a traicionar en todos los niveles, sea esto en el nivel de la iglesia, eclesiástico, de cualquier religión a la que pertenezca. Si crees la verdad, serás traicionado. También se dará a nivel de la familia, se traicionará a nivel del Estado, acusándonos de disidentes contra la iglesia y acusándonos de personas de alboroto, personas contenciosas ante la sociedad, personas no gratas, aborrecibles ante la sociedad. Se nos dará cárcel, persecución, procesos disciplinarios en las propias iglesias, azotes, que en buen dominicano decimos una pela con un chucho y agua de sal, procesos judiciales, etcétera. Todo esto les espera a los fieles, pero no parece no ser un cuadro alentador o esperanzador, mas el que perseverara hasta el fin, dijo Jesús, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es la perseverancia? Permanecer constantemente en algo, dice el diccionario. En este caso, la fe en Jesús es lo que nos va a sostener. No el mérito en mí, en lo que yo pueda hacer, sino los méritos de Cristo que intercede por mí desde el santuario celestial, como mi sumo sacerdote ahora en el lugar santísimo desde el año 1844. 14. Testificaremos en favor de la verdad para testimonio a los que nos hagan todo el mal antes mencionado, por causa del nombre de Jesús, y Él nos dará la palabra de sabiduría. Más bien, tomará el control de nuestros pensamientos a través del Espíritu Santo, hablando a través de nuestras bocas, ya que es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Seremos protegidos sobrenaturalmente. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, lo que implica que algunos no morirán y otros sí. Esto es un debate abierto, lo voy a dejar a estudio para futuros temas. ¿Habrá martirio al final, sí o no? Mártires en el tiempo del fin, un tema muy debatido en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Te invito a ver los debates en la iglesia o a consultar con tu pastor o tus líderes religiosos sobre particular, que si no tienen información, de seguro te van a ayudar a buscar información más arriba. Algunas señales del tiempo del fin de Mateo 24 que faltan, vamos a verlas rápidas ya porque el tiempo se nos acabó. Versículo 11, falsos profetas en muchos lugares y muchas personas engañados. Te dejo un link de las 10 sectas ocultos que llevaron a sus adeptos hasta el suicidio, porque se autoproclamaron profetas de algo de arriba, y esta gente llegaron a terminar en suicidios masivos, uno por cianuro, uno por fuego, otro por bala, suicidio, etcétera. Te invito a que veas el link que te estoy dejando. Versículo 12, la maldad aumenta y el amor se enfría. Versículo 13, el que persevera, continuar en la fe pacientemente hasta el fin, ese será salvo. Versículo 14, la predicación será mundial, y hoy ya tenemos la tecnología para terminar esta obra, mis hermanos y hermanas. Concentrémonos en predicarle a los de afuera, no en predicarnos a nosotros mismos. Versículo 15, la abominación desoladora. Les recomiendo una serie del pastor Stephen Bohr. Son 12 sermones que él da en la universidad. Estuvimos dando estas clases con el pastor Bohr y te pido que los veas de manera detenida. Él va presentando en 12 sermones, especialmente el sermón número 2 de la serie Mateo 24 de Stephen Bohr. Se escribe con H intercalada, B-O-H-R, Bohr. Vete esa serie para que puedas entender qué significa esto de manera más amplia. Los versículos 16 al 19, estar listo para la huida, no la salida. La salida ya está ordenada hace más de 100 años. Para la huida, ya que habrá persecución feroz que no va a respetar nada, mis hermanos. El versículo 20,
los temas del clima y del sábado. Es muy importante, aún entonces en el tiempo del fin, habrá que orar teniendo en cuenta que no sea en invierno por el frío, los lugares fríos como Canadá, Estados Unidos que nos observan y otros lugares del mundo como Alaska, aquí mismo en Estados Unidos muy frío. Tenemos una audiencia de ahí. Bueno, tomen en cuenta orar para que no sea en invierno y en sábado, porque el sábado estará vigente todavía para el tiempo del fin. Así como lo dice Hebreos capítulo 4, como lo dice Isaías, que aún de sábado en sábado y de mes en mes, cuando la tierra sea renovada, vendremos a adorar a Dios. Isaías 56, versículos finales, 11 y 12, si no me equivoco. Entonces, mis hermanos, haga lo que dice Isaías 58 y no pisotee el sábado y guárdelo y comience a orar para que el Señor le ayude a guardarlo. Si quiere más información, hay un equipo evangelístico que está dispuesto a darte más información de esto. Versículo 21, la gran tribulación que veremos en otro tema. Versículo 22, días acortados por causa de los escogidos. Vimos un pedacito de esto y veremos más ampliamente luego. Versículo 23, 26 y 27. Jesús no viene en secreto o aislado y no estará en la tierra pisándola. Será en el aire que nos va a recibir en las nubes y recibiremos a Dios viéndolo en todos los lugares al mismo tiempo. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Y también 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos hasta que el Señor venga, seremos arrebatados juntamente con los que durmieron en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos para siempre con el Señor. El versículo 24 de Mateo 24 dice que habrá falsos cristos, profetas que harán señales grandes y engañosas. Ya vimos algo de eso en el sermón número 1. Versículo 25, Jesús lo dijo primero para que cuando suceda lo creamos. Versículo 28, las águilas son un presagio de muerte y destrucción. Donde se junte el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Las águilas fue el símbolo de Babilonia antes de destruir el primer templo. Fue el símbolo de Roma en los romano antes de destruir el segundo templo con el general Tito, y fue el símbolo o es el símbolo que utiliza Estados Unidos de Norteamérica. Así que Babilonia usó águila como símbolo imperial, el águila grande, el símbolo del dios supremo Nimrod, el gran rey de Asiria, que pueden encontrar en Jeremías 48:40, Jeremías 49:22. Roma usó águilas como símbolo imperial en los estandartes romanos y Estados Unidos utiliza águila como símbolo imperial. Pregunto, ¿alguna pista de lo que viene? ¿Ya sabe lo que viene más o menos viendo conmigo esta serie de Mateo 24? Versículo 29, las señales en los astros. Ver el estudio de la iglesia adventista del séptimo día, de todas estas profecías que se cumplieron, y proyecta tu mente de que también habrán acontecimientos que tendrán un cumplimiento, no en tiempo, pero sí acontecimientos para el tiempo del fin. Versículo 30, la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria. Gloria a Dios. No como algunos dicen que vendrá por 1000 años a dar una segunda oportunidad. Eso es falso. Cuando Jesús venga, no viene a dar oportunidades. Versículo 31, escogidos, juntados para recibir al Señor. Como decía 1 Tesalonicenses que leímos ya. Versículo 32 y 33, nota una parábola, la parábola de la higuera y el verano. Símbolos de las señales de la destrucción de Jerusalén y de la cercanía del fin del mundo y del regreso de Jesús. Versículos 34 y 36, la generación que verá todo esto cumplirse no pasará sin que vea. Y así los discípulos, Jesús se lo predicó a ellos, la destrucción de Jerusalén. Los dos que últimos murieron, Judas Tadeo o Lebeo, murió en el año 72 después de Cristo, y también el apóstol Juan, que murió en la isla de Patmos de muerte natural, murió después de la destrucción de Jerusalén. O sea que vieron el cumplimiento de estas cosas. Ejemplo, también el versículo 37 y 39 habla de como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, comparando los días de Noé. Es bueno hacer esa comparación, y los días de Sodoma y Gomorra a nuestra época actual. Las parábolas, y a propósito de Sodoma y Gomorra, el sodomismo se ha hecho mundial. El hecho del movimiento GLTV, les doy esa pista para que vean cómo se cumple la palabra de Cristo.
Y la violencia de los días de Noé también se está repitiendo. Versículos 40 y 41. Parábolas de uno dejado y otro tomado, aún de los que estén en el campo. Por lo que estar en el campo no es sinónimo de que usted estará salvo. Irse al campo puede también usted perderse. O sea que la salvación está en Cristo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No el que no se vaya al campo, sino el que no creyere en Jesús. Ojo con esto, porque es por la fe en Jesús que venceremos, no por los méritos propios ni por un sacrificio, sino los católicos nos llevarían ventaja por las diferentes procesiones que hacen a Basílica, como en República Dominicana, en Higüey, a pie, entre otras cosas, procesiones de cruz, etcétera. O de los que estén en otros trabajos representados como el molino, de donde incluso lo importante es la preparación espiritual antes que la salida física, la cual hablaremos mañana con Juan Zurroca. Versículos 43 y 44, parábola del padre de familia y del ladrón, que vendrá el Hijo del Hombre a la hora no pensada. Versículo 45 al 51 finaliza con otra parábola de un siervo puesto sobre una casa a administrar y se cuestiona si es fiel o no por su conducta, mientras que está el dueño o el dueño está ausente. Hay 10 preguntas con las cuales quiero concluir. Me la hago a mí mismo. Si te sirven, aplícatela también. Si te sirve el sombrero, póntelo, pero yo me la estoy haciendo a mí mismo. Número 1, estoy alimentando del pan espiritual a los de la casa de Dios, de su iglesia, basado en estos versículos del 45 al 51. Número 2, estoy yo haciendo lo que Dios quiere. Número 3, estoy administrando correctamente los bienes de Dios que ha puesto a mi disposición. Número 4, la tardanza en la venida del Señor me santifica en paciencia o me hace descuidado, indiferente y temerario. 5, ¿cómo es mi trato para con mis consiervos? ¿Los golpeo física o verbalmente? 6, estoy comiendo y bebiendo a costa de la salvación de los demás, usando recursos consagrados para lo que no es lícito. 7, ¿me comporto en mi comer o mi beber como los mundanos? 8, ¿cómo será el castigo del Señor si tal hago? 9, ¿estaré finalmente con los hipócritas o con los sinceros? 10, ¿lloraré como un niño lo que no me atreví a defender como un hombre o como una mujer de fe? Llamado final. Jesús predijo con exactitud la destrucción del segundo templo. Y esto sucedió exactamente así como lo predijo Jesús. Unos aprendieron la lección y no perecieron en esta destrucción. Otros fueron tercos, descuidados, indiferentes y fueron aniquilados. Y Flavio Josefo registra en la historia sobre Jerusalén que la sangre corría como el agua en la calle de Jerusalén. También Conflicto de los Siglos, capítulo 1, que repite la historia que Flavio Josefo registra. Pero esto ya es historia pasada. Ahora se dan un grupo de advertencias y de evidentes señales antes del fin del tiempo del fin y la segunda e inminente venida del Hijo del Hombre, Emmanuel, Dios encarnado entre nosotros. Te llamo hoy a abandonar las prácticas apóstatas y a unirte en alta voz a la última batalla final a favor de la verdad, a proclamar este mensaje final de Dios contenido en Apocalipsis 14, del 6 al 12 y Apocalipsis 18. ¿Será que dejaremos de aprender del pasado o de manera sabia e inteligente me uniré al pueblo militante en espera paciente de este acontecimiento de la segunda venida de Cristo, comenzando un proceso de santificación, aprendiendo a guardar los 10 mandamientos escritos por su propio dedo en Éxodo 20, incluyendo el sábado como señal de lealtad al Creador, y me dejaré conducir por el pastor de San Juan capítulo 10, versos 16 y de Salmo 23, poniendo toda mi fe en los méritos de Jesús y solo por su fe viviré, imitando su ejemplo hasta ser yo mismo transformado a la naturaleza y la semejanza para recibirla en el aire, ya sea vivo o resucitado. Si esa es tu intención, di un fuerte amén. Escribe amén, comparte este mensaje con otros y comencemos a hacer lo que nunca se ha hecho en materia espiritual. Dejemos de lado la conspiración y los ataques
Y por el otro lado, las defensas y las aclaraciones. Ya está bueno de predicarnos a nosotros mismos. Prediquemos a los de afuera. Terminamos la obra de Jesús. Prediquemos el evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Oremos. Eterno Dios y Rey, te doy gracias por cada uno de mis amigos y hermanos de más de 11 países que nos sintonizan. A los hermanos de Estados Unidos, a los hermanos de Canadá, a los hermanos de Honduras, a los hermanos de Perú, los hermanos de México, los hermanos de oh Padre, de Colombia, los hermanos de Venezuela, los hermanos de República Dominicana, los hermanos de Canadá, los hermanos de cualquier otro lugar que se me haya quedado por mencionar, oh Padre, que nos están sintonizando en estos momentos. También aquí en varios estados en Estados Unidos, Alaska, New York, New Jersey, etcétera. Por favor, oh Padre, bendice a estos mis hermanos. Dale el valor que se necesita para predicar en alta voz tu verdad. Permítenos ser fiel a la iglesia remanente, que como tú lo ordenaste, la vara que reverdeció de Aarón fue puesta dentro del arca. Nosotros exaltamos la ley de Dios como los 10 mandamientos y sabemos que significa que hay que obedecerlo. Exaltamos el maná como el símbolo del mensaje de Reforma Pro Salud, que es la mano derecha del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y también exaltamos, oh Dios, lo que es esa vara, diciendo que tú diriges a un pueblo en la tierra y que este pueblo tiene que llamar a los demás a salir de Babilonia y a unirse al gran ejército triunfante. Yo aspiro a estar vivo cuando llegue ese momento. Permíteme ese privilegio, como les permitiste a Simeón y a Ana, ver la venida de Cristo encarnado en la tierra, de la Chequina, cuando la gloria se vistió de humanidad y habitó en el segundo templo. Permíteme, oh Dios, ver tu gloria viniendo vivo, si es tu voluntad. Permíteme no morir por lo menos antes de ver el gran ejército triunfante, junto, avanzando y predicando tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y sigue dando seguimiento a nuestras redes sociales de MIDAP, Ministerio Internacional de Actualización Profética. Te habló tu hermano y amigo, Anne Frank Robinson. Hasta la próxima. Bendiciones.